Teresa de la Cierva, bienvenida. Bueno, vamos a hablar de la belleza en frío y de una cosa que viendo el presidente Fregona de Cataluña, ese que lleva la peluca de flotats o la fregona Vileda más ajada de tal en la cabeza, porque eso no es pelo. Lo que lleva ese hombre no es pelo. Es una llamada a la higiene personal y además una necesidad clara de mejorar ese encrespamiento, digamos, enmohecido, porque ahí debe haber gérmenes, bacterias. Pero eso es un corte de pelo así un poco estiloso lo que necesita realmente, porque pelo tiene, parece peluca, pero... Sí, pero sucio. Y lavarse el pelo y aclarárselo bien, Claro. que es lo más importante. Y lo que peor hacemos todos, es que no nos aclaramos bien el pelo. Entonces los peluqueros se desesperan con Yo eso sí, porque te dejas residuos de yo me lo champú aclaro o de muy suavizante. Pues es buenísimo, así Eso tienes el serán pelo de otros, estupendo. lo serán en la Así lo SER, tienes no de se lo estupendo. aclaran, pero yo Hay me que lo aclararse aclaro. muy bien el pelo, que Sí, es sí. fundamental, casi como decían los peluqueros, hasta que el pelo rechine, o sea, que, por Exacto. mucho, que casi que se note que es que has quitado todo el producto ¿Sabes cuándo que quedaba. se nota mucho eso con Nubela Ansule? Sí. Haces así, efectivamente, y hace como... Y además, como no necesita Mira, acondicionador, el toca. Muguel Azulé está suave. ¿Ves? Hace así como que está... Dice, bueno, es que Y no ya... hace falta acondicionador, entonces Claro, que claro. también es un paso menos a eliminar, porque Claro, es que y es hay que dinero. aclararse muy bien el champú y hay que aclararse muy bien porque si no se produce ese problema de electricidad estática. Y luego el roce, la fricción. Sí. Como en invierno, bueno, yo ya sé es que soy muy aficionada a los sombreros y me gustan los sombreros para la lluvia, para el frío, para todo. La gente que nos ponemos sombreros, al final, lo que decíamos que el encrespamiento se produce por la fricción, que es lo que produce esa electricidad estática. Claro. Hay que aplicarse sprays dependiendo del tipo de pelo que tengas. Si lo tienes muy fino, un spray súper ligero, esos que se llaman agua de peinado, por ejemplo, para proteger precisamente del roce. La parte que roza. Pero que a la vez no se te quede el pelo como con residuos, porque lo malo cuando te quitas el sombrero, que nos pasa mucho, es quitarlo y cada mechón se va por un lado. Y además que en medio se ha quedado la cinta del indio. Y encima se te ha quedado marcada la frente. Exactamente. Hay masajito, es la única forma. Sí. Pero por lo menos estos sprays, aguas de peinado y tal, nos hacen Se de llama así, barrera. aguas de Sí. peinado. Hombre, luego hay geles, pero se trata que no tenga ingredientes gomosos, porque los ingredientes gomosos, que son los que tienen las pastas de peinado, los geles tipo la gomina que se ponía John Travolta, Sí. esos son los que sí te digo que te quitas del gorro y se te ha quedado todo aplastado, porque claro, tiene la goma que Sí. pega el pelo. No, sprays ligeros, aguas de peinado, etcétera, etcétera. Y luego el secado del pelo, A ver, que también es importantísimo. Otra cosa que hacemos fatal. Antes de empezar con el secador hay que secar muchísimo, quitar muchísimo la humedad, porque lo peor que te puede pasar para el pelo encrespado es dejar el cabello lleno de agua. Secarlo bien, de agua por fuera. Secarlo bien primero con una toalla. Si buscas el cabello liso, si buscas No, que con el pelo te rizado crezca también, un poco... porque con el pelo rizado, o sea, el rizo, si está hidratado, queda No, más no bonito. me refiero al pero rizo, me que no le refiero pese el agua. al volumen. Pero el volumen, uno de los trucos es echarse la cabeza para abajo Claro, y pero eso secarse tú con que el pelo llevas hacia una abajo. melena, Eso pero yo funciona no puedo como hacer eso. Sí, los hombres es más 4 complicado. minutos funciona. Es verdad. Desde el secador hasta la puerta de tu casa. Lo que pasa es que es mucha pereza estar frotándose con la toalla cuando ya crees que está seco, volver a frotarte con la toalla por el otro lado para Pues hay secarlo que más, hacerlo. que esa es la clave. Sí. Y luego Además ya te fijas en las pasas peluquerías, te secan muy bien exacto, con te toalla. secan mucho y luego te dan- pasan sí. con el secador para empezar, para que tampoco se te queme tanto el pelo. Y luego el secador, a ser posible, en temperatura media. Casi todos los secadores ya tienen 3 Yo uso papel de temperaturas. cocina. Fíjate, para quitar el exceso de humedad, no se rompe y Claro. siempre... Pues igual que que se es- quita el aceite de la que comida. es coscada y que lista Qué es, lista que es nuestra corta pelos en el aire, es una cosa, ve crecer la hierba. Es admirable. Pero funciona. Pero funciona, Pues claro que es verdad. funciona. En las Es un truco buenísimo. Claro. Enrollarnos. No Mira, estamos esa muy es monas. En las- otra en las solución, puntas, pues mira, siempre- una solución más barata para Gran Hermano. En lugar de vendas papel de cocina, Pues que sí, metan a oye. la ciudadana de Chicago, que la embalsamen en papel de cocina y luego en papel albal. Sí, anda, que estamos como para que nos vean, ¿eh? Cuando hacemos todas estas cosas, pero bueno. Bueno, el resultado, esta- luego cuando salimos a la calle estamos monas, en casa fatal. Sí. Cuando salimos a la calle estamos más monas. Luego, Bueno, más cosas, a ver. con el pelo graso, por ejemplo. Hemos hablado Sí. de pelo seco. Cuando tienes el pelo graso, el problema es que segregas en invierno mucho más. Las glándulas sebáceas producen más grasa. Entonces hay unos champús que se conocen poco, que se llaman champús purificantes o exfoliantes, que lo que haces es exfoliarte el cuero cabelludo, que es de donde empieza a partir la grasa. Entonces, La grasa y la utilizar caspa. claro.
Claro. Bueno, la caspa se produce por otras cosas, Pues, pero es verdad que así pero por lo menos coincide. evitas que hagas así y, Claro, y que se sí. caiga. Pero bueno, estos champús purificantes que eliminan el exceso de grasa, te lo pones. ¿Y cómo se llaman? Hay varios, pero se llaman o scrub, que es Sí. exfoliante en inglés, y suelen ser una pasta como compacta, o sea, no son muy agradables de utilizar. Por ejemplo, los champús que producen mucha espuma, que son los que tienen sulfatos, que siempre son muy polémicos, son mucho más agradables, porque cuando te lavas el pelo te apetece Sí. la sensación de espuma. Pero bueno, los sulfatos no dejan de ser un detergente. Sí, y Entonces, entonces te limpian más el cuero limpian cabelludo. más, pero resecan también mucho el pelo. Aquí hay dos escuelas, los que les sí. gustan los champús con sulfatos y que en cambio cuidan más el pelo, pero Bueno, eso ya para los gustos y el tipo de tienen pelo, pelo graso, sí. pelo fino, pelo, en fin. Sí, Pero luego ha estos habido lo del tema de las purificantes no son muy siliconas. amables porque no hacen mucha espuma, pero hacen... Son sanos. Sí, hacen ese... Es como la batalla de las exfoliación. siliconas. Hubo una época Otra. que eran muy buenas porque se llaman el cabello y luego, sin embargo, ha habido otra en la que decían todo lo Es contrario. que las siliconas son una gozada porque lo que hacen es envuelven el pelo, igual que pasa con la cara cuando te pones una silicona, resbala, lo envuelven entero, o sea, hacen una protección, son maravillosas al tacto. Lo único malo es que con las siliconas, luego eliminarlas es muy difícil. Ahí sí que hay que utilizar champús con sulfatos. Es más, recomiendan a la gente que utiliza esos champús tan naturales, que no tienen ni parabenos, ni sulfatos, ni nada, que no se apliquen muchos productos de peinado, muchos gomosos, Sí. porque no hay quien los quite después. Por ejemplo, estos porque el exfoliantes les pelo no encantan a está los hombres preparado. porque arrastran mucho los residuos de los productos de styling. ¿Y los champús en seco para los pelos grasos, Teresa? Pues los champús en seco son al final como si fuera un papel secante, Sí. porque tienen... Antes se usaba mucho sí. en televisión, cuando era, por ejemplo, por la noche. Yo recuerdo cuando hacíamos el programa por la noche en Telecinco con Martín Prieto, lo hicimos 4 años y 10 años después me decía la gente que me veía todas las noches, y hacía 10 años que habíamos dejado de hacerlo. O sea, de esos programas que la gente se queda con él. Sí. Pero claro, era la 1:30 de la mañana. Y en esa época, bueno, como no te levantaras a las 9 y te ducharas para ir, pues claro, llevabas ya todo el día. Y entonces nos pasaban unos polvitos Claro, polvo de y te talco, ¿no? cepillaban, era una especie de polvo de talco, era parecido, así- y el efecto daba el pego, porque parecía que realmente llevas el pelo Sí. limpio, cuando lo que lo llevas era un poco desengrasado. Absorbe la grasa. Eso es, Lo único por lo malo es menos- que se queda un poco mate. Pero Sí, bueno. pero no tienes la pinta de la presidenta del Parlamento de Cataluña. Que parece que es que podías freír ahí un Yo recuerdo que el salchichón. champú en seco, yo no he dado a luz hace tanto, hace 11 años te lo recomendaban meter en la maleta de la embarazada, como uno Claro, de no se los... van a poner ahí a lavarte ¿Qué el pelo, tiene que sobre llevarse todo. la embarazada al hospital? Y uno era el champú en seco que luego te duchas sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí, hay- Depende, pero si pero- tienes cesárea y a lo mejor tienes que estar... No puedes. una No, y que hay complicación con la gente que cicatriz. tiene la manía de cómo estoy bien, sudas, etcétera. Bueno, pues eso Sí. es más, yo creo que era más psicológico, o en el caso de la tele, estético, porque es evidente Se han vuelto a poner muy de que moda, no los tienes champús, brillos. los Sí. champús secos, porque además es verdad que también han evolucionado muchísimo. Ahora ya no se quedan tan matos, ahora algunos incluyen pigmentos de color, pues por si te lo pones, que no se te quede el pelo, porque a veces te queda el pelo un poquito blanquecino y Sí, parece que que te tienes brille, canas. que te Si tienes brille. canas y encima le pones, entonces, por ejemplo, Clorane tiene una versión natural, como si dijéramos, que es transparente, pero te puede dejar ese efecto un poco blanquecino, y luego tiene la versión marrón, coloreada, que es para la gente que tiene Canas. canas incipientes, Sí. que se le oscurezcan, y luego también incluyen pigmentos de luz, o sea que ya han evolucionado mucho, incluso se utilizan mucho para el peinado, lo que decíamos antes de dar volumen, echas la melena para adelante, te levantas las raíces y te pones champú seco con las raíces, te lo mueves bien y oye, de repente, hombre, como dice Isabel, no te dura todo el día, pero el momento volumen y cardado, Momento Para la imponente. foto. la foto queda muy bien. Mira, hoy, por ejemplo, en las Cortes que están todos Pues posando, ya podían haberse esmerado, bueno, ¿no? algunos deberían pasar, aunque fuera por el comedor de Cáritas, porque vaya pinta. Vaya pinta, qué pelaje tienen algunas de sus señorías. Qué colección. En fin. Bueno, pues yo creo que hemos dado bastantes... No, la piel también hay que abrigarla, si nos tenemos que ahora vamos acordar a- bien. Ahora parece que es cuando viene el frío. Esta mañana estábamos ya bajo cero en Madrid, ya, Sí, y se nota. y está lloviendo en el norte. Y lo lógico es que este y el que viene sean meses de nieve y de lluvia. Entonces, ¿qué es lo aconsejable y sobre todo lo desaconsejable? Sí, pues mira, lo aconsejable, al final, el frío y el viento, sobre todo el viento helado, erosiona muchísimo la capa superior de la piel. O sea, va, como si dijéramos, afinando el manto hidrolipídico, que es nuestra barrera protectora. Entonces,
a ponernos capas gruesas. O sea, hay que ponerte un parapeto o ponerte un escudo y entonces utilizar cremas más ricas. O sea, en verano siempre se recomiendan, y es lo que te apetece, fluido para que la piel respire, algo que se beba rápidamente la piel. No, aquí hay que ponerse capa casi como si dijéramos como la Nivea de lata. La Nivea de lata. Sí, o sea, barrera protectora sobre todo el frío. A mí me impresiona mucho en Sanlúcar, en mi casa, que está en el borde del mar, las sillas de hierro que dejó fuera. En menos de un año el mar, o sea, el aire marino, la sal marina se lo había comido como si fueran termitas. O sea, las patas se fundían como migas. ¿Y tú cómo los dejas fuera esas sillas? Bueno, porque yo asumí que el hierro, pues porque si las tengo que estar guardando, no las tengo. El mar, por confianza, no iba a agredirlas. Pero no tanto, claro, nunca había vivido al borde del mar. Claro. Y es impresionante. Entonces, si hace eso con el hierro, ¿qué no hará con nuestra piel? O sea, imagínate el viento helado y... O sea, ¿cambiamos de crema en invierno entonces? Más gruesas. Eso es lo que recomiendan en la Academia Española de Dermatología. Y luego ya más, si le añades ingredientes, más vitamina C, o sea, cuantos más ingredientes le sumes en invierno, mejor, porque todo eso que va trabajando. ¿Y los aceites? Porque en verano no te apetece. ¿Eres partidaria de los aceites? O sea, aquí se trata de que el agua que tenemos dentro de la piel no se evapore y que el agua de la humedad, que ya que está en la lluvia y tal, la atrapemos. La retengamos. Sí, entonces hay, por ejemplo, me parece que son las glicerinas y las urea, las cremas con urea que están por todos lados en la farmacia, esas son las que atraen el agua de nuestra piel. Y las lanolinas, que también están en un montón de los cremas, clásicos. y las siliconas de las que hablábamos antes, son las que hacen eso, que es lo mismo que hacen también los aceites, que es un efecto oclusivo para impedir que el agua se evapore. Entonces, todas estas cremas básicas de toda la vida de farmacia, que son cremas ricas, esas son las que tenemos que utilizar ahora. Y además ahora no nos pesan. Y no son muy caras. No, al revés. Estas cremas, bueno, la farmacia en general no es cara, ¿eh? Yo soy muy fan, como sabéis. Lo que pasa es que la farmacia hace más, para mí, una cosmética más reparadora. O sea, si tienes arrugas, las quitas. Si tienes manchas, las borras. Si tienes telangias, o sea, como venitas rojas, pues las tapas. Sí. Y en cambio la cosmetología de perfumería tal, yo la veo más que trabaja como para que evitemos tener las arrugas, las manchas, las telangias. Es decir, ese momento dramático y ridículo en que aparece una modelo de 17 años diciendo contra la celulitis, que es una cosa, eso sobre todo es en la publicidad francesa. Yo no he visto cosa igual. Sacan modelos de 17, 18 años y con unos... Sí, mira que Francia es maravillosa, pero la publicidad francesa es que cada año es peor. Y encima han hecho ahora como un anuncio que es la serie Versalles, que es como un anuncio de Casarel o de Anaïs Anaïs. Y tú ves a la de Anaïs Anaïs, que además siempre hacen lo mismo, o sea, las modelos, como si fueran taradas, haciendo siempre corriendo el mismo por gesto. Los parques. Van corriendo y de pronto tiran algo. Un pañuelo, un zapato, un amante, un tal. Tiran algo, ¡bum! Y tiran algo. Les persigue algo. Y hacen un gesto así como de sacarla, que eso, bueno, pues si lo hace Inés de la Fresance, pues muy bien, ¿verdad? Porque es la Fresance. O su hija. Aunque su hija para mí no es como la madre. Tiene mucha clase, pero una modela de estas, que lo que tiene es una dentadura de caballo que impresiona, porque pesa 42 kilos, cuando hace ¡ah! Parece que es que le va a morder al vampiro que se aproxime. Bueno, a los vampiros, por cierto. Tu Cayetano. ¿Lo has visto en el Ola? No, ¿cómo sale? ¿No lo has visto de vampiro? No. Pues ni de vampiro. Atroz, me voy a desenamorar. Mira, yo creo que puede ser una vacuna, ¿eh? Mira, me vendría bien, me voy a comprar toda la edición. No, ahí la tienes. Basta verlo una vez. Solo y en compañía del otro. Y en medio paquirrín, disfrazado de King África. O sea, una cosa tremenda. Vaya tía. Bueno, Teresa, muchas gracias. Son muchas. Necesitaremos, si viene el frío, más consejos. O sea que seguiremos, poco, porque hay muchos de alimentación, de tomar calcio. O sea, y ducharse. Y enjuagarse. O sea, las señorías, los diputados tienen que dar ejemplo, también los senadores. Hay que ducharse, porque luego te ponen el foco encima, el de las Cortes y el de la tele, y entonces se ve la grasa. Se ve todo y da asco. Además, muchos vienen a hotel y el agua está incluida. Es gratis. Incluso hay hoteles que te regalan el champú que te cuesta. O sea, pues les cuesta. Pues que se lo laven y se lo aclaren. Eso es, que espésicos son, señor.
Bueno, muchas gracias, Movistar. Sí, Movistar. que no nos falte, porque ahora vamos a hablar de series, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de los Globos de Oro, de lo que ha triunfado y lo que no ha triunfado, pero una recomendación, Flesh and Bone, una serie que se estrena esta noche en Canal Plus Series Extra a las 10:30 con 2 nominaciones a los Globos de Oro. De bailarines, bailarinas y gente que pues da la carne, ¿no? Flesh and bone, carne en carne y hueso, ¿no? Podríamos traducir carne y algo así, hueso, carne y hueso. sí. Pues lo que cuesta la fama es una revisión, podemos decir, moderna. Como Fame. Sí. Y pero, vais a pagar sudando. Pero como Fame, perros. ¿cómo era? Qué estética éxito. y que ahora... La ves ahora y te dan ganas de ducharlos también. Y de llorar, efectivamente. Sí. Y luego hay fútbol, Federico, a las 9 en Canal Plus. El partido es el Español-Barça, para quien quiera disfrutar de la Copa del Rey, puede haber leña. los octavos. Sí. Bueno. Y por cierto, ayer estrenaron el Tierra de Cárteles, que es la película reportaje de Catherine Bigelow, que la ha producido ella. Qué gran directora es, ¿eh? Y que es muy interesante porque es la historia de los cárteles y de las autodefensas en los dos lados de la frontera, en México y tal. La estrenaron ayer y yo me la he reservado para hoy. Yo he terminado Fargo. ¿Cuándo tienes tiempo para ver tantas He terminado Fargo 2 y no quiero hablar. Ya sabes mi opinión. Bueno, me escribió unos, eso me pone verde. Mira, esto ¿A te ti? va a gustar porque... Y a Laura. Mira, a los lo dos. que he hecho esta noche, por eso esta noche no he dormido. Me he estado leyendo este libro, que es la primera biografía de García, que aparece digna de ese nombre, que ha hecho Vicente Ferrer. Mira, el último capítulo, hablando de las frases de García. Yo solo a las 3:30 de la mañana, riéndome como un tonto, digo, bueno, se va a despertar la vecina y va a pensar que me he vuelto ya loco de capirote. ¿Y cuánto has dormido si a las 3:30 estabas leyendo a José Pues María García y estás aquí a las 6 de la mañana? Una cosa así. Pues Pero fatal también eso de no dormir para la piel. No, ya ves. No, sí, tú estás Ese- estupendo y el pelo estupendo, se nota que te lo Eso aclaras. es el ADN, esto es, en fin. Bueno, gracias, Teresa. Nos vamos rápidamente y así que Globos de Oro. Globos de Oro y también estrenos, que está Arconada para hablarnos de una chica danesa. Como que una chica Ese es La chica danesa, es el título de Yo la en película. principio estoy a favor. ¿Si es danesa? Dinamarca. Sí, la verdad es que a buena mí me ha raza, es conquistado, verdad. sí. Es la mañana. Es radio.